En la lección anterior vimos cómo configurar los layouts para mostrar información de trabajo. Ahora veremos cómo crear un proyecto y sus actividades. En esta lección vamos a aprender a cómo crear proyectos nuevos usando el asistente. Agregaremos detalles al proyecto usando ventanas y el panel inferior. Veremos la configuración recomendada como estándar de la industria en Primavera. A lo largo de este curso veremos dos formas de crear proyectos. La primera a través del asistente y la segunda importando proyectos de la extensión típica de Primavera XER o también archivos tanto de Project como de Excel, que son los software más comunes que hacen interfaz con Primavera. Vamos ahora a agregar un proyecto a través del asistente. Vamos a ingresar al asistente, archivo, nuevo proyecto, y ahí nos aparece inmediatamente el asistente. Vamos a ver cuál es la estructura de proyectos. Vamos a elegir Energy Service para crear nuestro proyecto. Hacemos doble clic. Vamos a ingresar un código de proyecto, en este caso va a ser P001, y el nombre del proyecto, que se va a llamar Track Shop Minero. Hacemos en continuar. Vamos a iniciar el proyecto con una fecha específica. Esta fecha va a ser el 1 de diciembre. Vamos a seleccionar la fecha de inicio, el 1 de diciembre de 2020. Seleccionamos la fecha, ese es el inicio planificado. Siguiente. Vamos a elegir al gestor responsable, vamos a elegir al mismo, ¿cierto? De los disponibles que hoy día tenemos acá. El tipo Standard Rate, el tipo de cambio. Y finalmente, nuestro proyecto se ha creado. Como ustedes ven, en la EPS donde se formó, se creó ahí en Energy Services como Track Shop Minero. ¿Ya? Veamos ahora el detalle de los proyectos en el proyecto en el panel inferior, este que está acá. En la hoja general podemos ver el ID del proyecto, el nombre, el gestor responsable y también un estado, en este caso activo, del proyecto. En el caso de las fechas podemos ver el inicio planificado, la finalización forzada. Esta finalización forzada sirve cuando le queremos dar una ventana restringida a nuestro proyecto que debe terminar en una fecha específica. También tenemos la fecha de datos, que es la fecha en donde nosotros actualizamos nuestro proyecto. También se le llama Data Date, el nombre que viene del software en sus versiones en inglés. La fecha programada de fin y la fecha real y la finalización real. Esto es cuando ya el proyecto está en curso o ya forma parte de un proyecto histórico de tu empresa. Vamos ahora al bloc de notas. En el bloc de notas tenemos, por ejemplo, vamos a agregar la descripción del alcance en cualquier bloc de nota acá. Vamos a ir al bloc de notas Scope, vamos a agregar y aquí cerramos, y aquí en modificar podemos dar una explicación del alcance del proyecto, agregar entregables, agregar rutas para ingresar a planos descriptivos, etc. Vamos ahora a los códigos de proyecto. En los códigos de proyecto se utilizan para darle características específicas al proyecto. Por ejemplo, vamos a asignarle al proyecto al Project Manager. Vamos abajo, vamos a encontrar
al Project Manager. Aquí hay nombres definidos, cualquiera de estos nombres puede cambiar o podemos también agregar uno nuevo, ya lo vemos, ya vamos a ver cómo podemos cambiar los códigos de proyecto. Vamos a asignar a este Project Manager, vamos a asignar también un sponsor, Project Sponsor, a un Project Sponsor, vamos a celebrar a este, también una ubicación, por ejemplo, Brasil. Esos son códigos para caracterizar al proyecto con distintos elementos. Los valores por defecto. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque son las características que tomarán todas las actividades que se vayan creando dentro del proyecto que ya hemos creado recientemente. El tipo de duración. La duración y unidades de mano de obra permanecen fijas. Las tres variables de una actividad son la duración, la unidad de mano de obra y el ratio de cantidad de horas por, cantidad de mano de obra por hora. Más adelante veremos cuáles son estos tres tipos de actividades y cuál es la más relevante. En este caso, la más relevante es duración y unidades fijas, que se ocupa fundamentalmente para proyectos de construcción, en donde el entregable y lo que vamos a controlar son unidades medibles, unidades físicas. El porcentaje de finalización, siempre por estándar, siempre de la industria en ingeniería de construcción, vamos a seleccionar físico, por avance físico. Esto se ocupa para todas las actividades que su resultado es un producto medible por unidad física, como las actividades de construcción, como ya lo vimos anteriormente. Esta selección es la ideal. El tipo de actividad dependiente de tarea, siempre dependiente de la tarea, se utiliza cuando debe ser ejecutada en un plazo específico, sin importar la disponibilidad de los recursos. En capítulos posteriores donde vamos a ver cómo crear tareas, ahí veremos qué significa cada una y cuáles son las alternativas que tenemos aparte de estas. ¿Okay? La cuenta de costos se deja en blanco y el calendario estándar, dejaremos un calendario estándar full time, se puede elegir acá. Calendario de proyecto, podemos elegir calendarios globales, que son calendarios para toda la empresa, ¿cierto? O calendarios de proyecto, en este caso no hemos definido ninguno, por ende aparece vacío. Vamos a definir ese calendario corporativo por el momento. También Primavera me deja colocar acá el prefijo de la actividad que se va a ir generando cada vez que yo ingrese una actividad. Va a partir con una letra, después de la letra va a partir con un 1000 y después va incrementando de 10 en 10. 1010, 1020, 1030 y así van a ir cambiando las actividades. Vamos ahora a los cálculos que realiza el sistema. Entonces, el primer cálculo se deja por defecto precio unidad. Se utiliza para actividades que no tienen recursos y distribuye costos por HH de asignación. Esto es cuando yo voy a generar curvas de mano de obra, por ejemplo, y no es necesario agregarle el costo a cada una de las actividades. Basta aquí con agregar una tasa horaria, costo de la mano de obra, y se me va a ir generando la curva de costo automática. En este caso le vamos a colocar 0. ¿Ya? Vamos a la siguiente, el porcentaje de avance en función de pasos de la actividad. Esto lo vamos a dejar en blanco porque lo vamos a usar por porcentaje físico. Vamos a usar otra forma de medir el progreso. Enlazar el presupuesto y finalización a las actividades no iniciadas. Le damos OK y vamos ahora a la asignación de recursos.
cuando calculamos los valores remanentes de los recursos una vez que actualizamos los valores actuales a la fecha de control. ¿Ya? La primera forma es agregar el valor real al restante, es decir, para poder calcular el trabajo a término, es decir, las horas que me falta por trabajar, que lo que hace el sistema al actual, ¿cierto? Le suma las horas remanentes en el primer caso. Mientras que en el segundo, que es el que vamos a usar, en las horas a término se calculan como la diferencia entre las horas totales a completar menos los actuales. Actualizar unidades cuando cambien los costos en la asignación de los recursos, esa la vamos a dejar en blanco, ¿sí? Porque no queremos que cambien los recursos asignados una vez que actualizamos el estado de las actividades. Enlazar unidades de costos reales hasta la fecha con reales para este periodo, sí, eso lo vamos a dejar ok por el momento. Vamos ahora a configuración. Ok, en la configuración, lo más importante en esta configuración es cómo poder calcular cómo el sistema hace los cálculos del valor ganado. La traducción acá es una traducción muy antigua que ya no se ocupa en español, que es valor devengado, ¿ya? Que puede ser calculada en función de la línea base del proyecto o alguna línea base principal del usuario o línea base forecast. Además, se define las actividades críticas. ¿Qué es lo que ocurre acá? Aquí le podemos dar una condición para que la actividad sea crítica. Por ejemplo, que la holgura total sea menor o igual a, por ejemplo, para los proyectos que son muy extensos, muy largos, digamos 1 o más de 2 años, generalmente se eligen que todas las actividades que tengan holgura total menor a 5 o a 10 sean definidas como críticas. La otra opción es que me defina solamente una ruta crítica, que me elija la ruta crítica más larga, el camino más largo. Bueno, ya en este capítulo en esta lección, estuvimos creando nuestro proyecto ejemplo Traction Minero. En la siguiente lección vamos a ir a crear nuestra WBS, que nos permitirá ir avanzando más en el curso. Nos vemos en la siguiente lección.